Muy buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico. Una vez más estamos con ustedes llegando hasta sus hogares. Gracias por la preferencia, gracias por estar con nosotros en este espacio que hemos creado precisamente para hablar de temas económicos y esta noche no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre las condiciones de la competencia en El Salvador y nuestro invitado no tenía que ser menos que el señor superintendente de competencia del país, quien está con nosotros, el licenciado Francisco Díaz Rodríguez, quien va a compartir un poco ese quehacer que ha tenido la Superintendencia de Competencia durante los 10 años de existencia. Así es que ese es nuestro tema de hoy y también le damos la bienvenida al licenciado Francisco Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias don Julio por la invitación a este programa y al canal también por interesarse por una parte de los temas económicos y yo le auguro el mayor éxito en este programa especializado en eso y por interesarse también en el tema de la competencia. Espero que ahora podamos hablar abundantemente. Bueno, muchas gracias, bienvenido licenciado. El tema de la competencia sin duda es muy importante. Les quiero recordar que también estamos en nuestras redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e. También estamos en nuestro canal de YouTube como Encuentro Económico para que puedan ver todos los videos que vamos produciendo en este espacio. Así es que quédense con nosotros. Al regresar, vamos a comenzar nuestra plática con el señor Superintendente de Competencia de El Salvador, el licenciado Francisco Díaz Rodríguez. Gracias por acompañarnos en este espacio de Encuentro Económico. Como ya lo hemos presentado, está con nosotros el señor Superintendente de Competencia, el licenciado Francisco Díaz. Vamos a hablar del tema de las condiciones de competencia en El Salvador. Yo me tuve el tiempo para visitar la página web de la Superintendencia de Competencia y me encontré con cosas interesantes que creo que ustedes los van a ubicar sobre este tema de la competencia. Ellos ponen ahí qué es la misión de la Superintendencia de Competencia. Una institución estatal autónoma que promueve y protege la competencia para incrementar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. En cuanto a las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Competencia aparecen: contribuir en la promoción y protección de la competencia, coadyuvar en el desarrollo económico y social del país, contribuir al desarrollo de la libertad económica y lograr una economía más competitiva y eficiente. La Superintendencia de Competencia previene y elimina las prácticas anticompetitivas. Asimismo, la referida autoridad cuenta con la facultad de autorizar, condicionar o denegar concentraciones económicas entre agentes económicos independientes entre sí y que superen los umbrales establecidos en la ley de competencia. Eso un poco para poner en contexto de lo que este día vamos a hablar, que son las condiciones del mercado, las condiciones de la competencia en el mercado nacional. Y licenciado, recién ustedes cumplieron 10 años de trabajo con una ley que fue bastante discutida, bastante peleada, digamos, pero al final el país cuenta con un instrumento legal tan vital en un mercado abierto como es el mercado nacional, como es la ley de competencia. Esos 10 años tienen ya historia, han hecho historia en el país. Y además de eso, quiero decirles a los amigos televidentes que el señor superintendente también fue reelecto como presidente de la Superintendencia de Competencia para un periodo de 5 años más. Los que hemos estado cerca de estos temas económicos y cerca del tema de competencia, sabemos de lo beligerante que ha sido en estos últimos años la Superintendencia de Competencia. Y por eso pues también le felicitamos, licenciado, por haber sido reelecto en el cargo de presidente de la Superintendencia de Competencia. Pero son 10 años de historia, 10 años que dicen mucho, ¿verdad? Hay condiciones de competencia que se han mejorado en el país y precisamente es la labor de ustedes. ¿Cómo resumen ustedes, digamos, en un primer momento estos 10 años? Bueno, comencemos por separarlo tal vez en 2 etapas, que son el primer quinquenio y el segundo quinquenio. El primer quinquenio, que fue el de instalación de la superintendencia, el de romper brecha, romper capote, digamos, fue efectivamente muy beligerante, como usted lo ha señalado. Se hizo señalamientos y se resolvió sobre casos realmente extremadamente complicados y fuertes
Los que más han sonado, los que más se conocen son el de las petroleras y el de las harineras después. Esos 5 años tienen ya un importante peso dentro de la vida de la superintendencia, que era una institución no solo desconocida, sino también evitada. ¿Por qué digo evitada? Porque son los acuerdos de paz del año 91 los que plantean la necesidad de una protección del consumidor y también de una competencia. Pero mientras que la Defensoría del Consumidor se instala relativamente rápido después de los acuerdos de paz, la ley de competencia no. Yo creo que esto respondió a una lógica política. El proceso de privatización que hubo acá, desbocado. Y también la desregulación. Exacto. No hubiese sido posible con una ley de competencia previa, porque habría observado precisamente las alteraciones en el mercado, las dificultades que iba a ocasionar para el consumidor una privatización tan fuerte como la que se dio acá. Entonces, hubo que luchar primero porque la ley fuese emitida y fuese aprobada. Fueron 14 años de discusión, porque habían antecedentes previos a los acuerdos de paz, hasta finalmente instalar la institución, que no es nada fácil, con una materia absolutamente especializada y totalmente desconocida acá. El segundo periodo, que es en el cual coincide mi llegada, tiene importantes características que lo diferencian del anterior. En primer lugar, es una ley de es una situación en la cual ha habido ya una alternancia en el ejercicio del gobierno. Sí. Esto normalmente lo dejamos pasar por alto y es sumamente importante, porque es a partir de ese momento en que como que todos los sentidos de la sociedad, entiéndase gobierno, medios de comunicación, corrientes de opinión, etcétera, se ponen alerta sobre la actuación de las distintas instancias del Estado. Y por otra parte, esto coincide también con el surgimiento o la entrada de las redes sociales en el país, que es otro cambio que solemos dejar pasar desapercibido, pero que es una diferencia sustancial. Ya no se puede seguir actuando como se actuaba en el pasado, porque de una manera o de otra las actuaciones de los funcionarios públicos y del Estado quedan como en vitrina, quedan visibles para todo mundo. En América Latina, licenciado, la experiencia de la privatización y de la desregulación de los mercados ha tenido una crítica, y es que usualmente se han hecho este tipo de acciones económicas, pero no se les han creado legislación, no se ha creado legislación. Se dice, bueno, liberan mercados, por ejemplo, pero no crean leyes que vayan a regular los mercados y mucho menos el mercado en la ley de competencia. Estaba leyendo yo, y en Centroamérica solo Guatemala parece que no tiene ley de competencia. Y creo que un mercado tan abierto, más abierto que el nuestro, con más participación de empresarios en Guatemala, no tienen una legislación de competencia. Pero entiendo yo que esto fue una disputa fuerte política también en el país, pero al final se consiguió una ley de competencia. Sí, y es que en realidad toda Centroamérica va atrasada con relación al resto del continente. Bueno, la primera ley de competencia y el origen de las autoridades de competencia está en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, en 1880, 1890. O sea que ahí estamos hablando de agencias y de experiencia ya de casi siglo y medio. En América Latina fue en el último cuarto del siglo pasado que se instalan las principales agencias, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia mismo, y en Centroamérica es solo a partir del año 2004 que comienzan a aparecer ya las agencias de competencia. Efectivamente, quizás en el caso de nuestro país, por ser un mercado poblacionalmente pequeño, necesitaríamos tener más apoyos para que
no se produjesen los abusos que se dan actualmente, no se produjesen las concentraciones económicas tan fuertes como se dan actualmente, o si se producen para que actúen de una manera que no venga a lesionar la eficiencia de la economía del país, la competitividad nacional entonces, y tampoco al consumidor. Hay una cosa que los salvadoreños a veces tenemos casi siempre en la mente, y con instituciones de gobierno, dice uno, o del Estado, uno dice usualmente favorecen o son proclives a llevar una línea definida, digamos, dependiendo del gobierno que esté en turno. Usted lo hacía muy claro, y pues yo he participado de este mercado y he conocido de la ley de competencia, y he visto que independientemente, como usted lo ha establecido muy bien, del gobierno que llegara, la Superintendencia de Competencia ha jugado un rol protagónico, beligerante, y no se han dado con medias tintas en esto de verificar los niveles de competencia y de constatar algunas denuncias que se han presentado. Creo que desde Celina, de Escolán, se vino haciendo un trabajo bastante positivo, muy proactivo el trabajo de ustedes, y creo que eso le ha dado mucha fuerza a la Superintendencia de Competencia, licenciado. Sí, efectivamente, y esto desde luego desde el inicio de la institución con Celina, luego un año más con el doctor Enrique Argumedo, un periodo ahí de acefalía que hubo, pero desde el principio la institución asume la ejecución de lo que se llaman las buenas prácticas internacionales, que entre ellas está precisamente la de dar cuenta constantemente a la sociedad sin necesidad de estar esperando la rendición anual de cuentas que se establece también a partir del año 2010, 2011, estar dando cuentas constantemente a la sociedad de lo que va haciendo, de lo que se le va solicitando, de lo que va resolviendo. Entonces, es por eso que se ha podido tener una exposición al público permanente, pero que, digamos, queda abonada por esos dos elementos que yo señalaba antes. Por una parte, el cambio de gobierno, ¿no?, que no es solamente una transición común y corriente, sino que es salir de un gobierno, de un partido, por 20 años y pasar a otro con nuevos conceptos, con nuevos puntos de vista, y estar constantemente vistos por la población a través de las redes sociales. Entonces eso le ha dado más presencia, ciertamente, a la institución. Pero la claridad y la crudeza y la transparencia con que se han venido abordando los temas han sido realmente la misma. Me imagino que luego de las felicitaciones que ustedes han recibido por los 10 años, creo que hay una posición de tanto el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, la misma Corte Suprema de Justicia, que tal vez han dado una palabra al trabajo que ustedes han realizado en estos 10 años. ¿Ha habido esto, licenciado Díaz? Bueno, de parte del Ejecutivo principalmente, yo no diría de parte de la Asamblea, sí, en el sentido de que han sido muy deferentes y han pedido nuestra opinión, no solo en temas en los que se haya pronunciado la superintendencia, sino en otros. De parte del órgano judicial, realmente ahí menos, ha sido poco. Más bien yo ahí diría que la sala de lo contencioso administrativo ha dificultado la labor de la superintendencia, ha reducido su eficacia. Ya vamos a explicar por qué. Perfecto. Pero déjeme entonces más bien llegar al Ejecutivo, en donde efectivamente hemos tenido importante apoyo. Yo señalaría en el año 2012 un primer refuerzo presupuestario con una finalidad específica: visibilizar la institución que era poco conocida. Y a partir del año 2015 ya un incremento del presupuesto, no un refuerzo temporal, sino un incremento que nos ha permitido, por una parte, más capacitación del personal, más estudios de condiciones de competencia y, lo más importante, aumentar nuestro personal técnico en 8 profesionales, lo que nos permite hacer con un poco más de holgura el trabajo, que sigue siendo excesivamente grande para el tamaño que tiene ahora la institución. Bueno, estamos platicando con el señor Superintendente de Competencia, el licenciado Francisco Díaz, y hemos comenzado hablando de los 10 años que acaban de cumplir y de la reelección que también a él se le dio
un periodo de 5 años más en este trabajo tan delicado que es velar por los buenos niveles de competencia y la sana competencia en nuestro país. Al regresar, vamos a hablar ya de los detalles, vamos a hablar de aquellas prácticas que usualmente esta superintendencia tiene que lidiar día a día. Así que esto lo vamos a ver cuando regresemos. Bienvenidos. Estamos platicando hoy, esta noche, con el licenciado Francisco Díaz, superintendente de competencia. Estamos hablando con él sobre las condiciones de competencia en El Salvador. Vamos a entrar en materia hoy sobre las prácticas que la superintendencia de competencia tiene que estar estudiando y velando para eliminar aquellas prácticas que no son buenas para el mercado, para los mercados en el país. Estamos con él. Recuerden, encuentro económico todos los jueves a las 8:15 y los domingos a las 8 de la noche su retransmisión. Licenciado, ¿hay algún trabajo que se ha hecho? Leía yo que hay 14 sanciones que ustedes han realizado en este periodo y dice que 7 son por cartelización y 7 son por abusos de posición dominante. En un primer momento quisiera que me le explicara a los televidentes qué es la cartelización y qué es los abusos de la posición dominante en el país, que son dos de las prácticas que son bastante puestas en el informe que ustedes han presentado los 10 años. Bueno, tratando de ser lo más claro posible, se llama cartel a cualquier acuerdo que un grupo de competidores que están compitiendo entre sí toman a efecto de alterar las condiciones de la competencia. Por ejemplo, fijando precios, fijando cantidades de distribución, fijando cantidades de producción, en fin, varias alteraciones que puedan ser destinadas a alterar artificialmente las condiciones de la competencia en beneficio de los que forman parte de este cartel. La palabra cartel en realidad tiene su origen en el derecho de competencia. Más adelante se tomó para hablar de los carteles de la droga. Así es que es importante no confundir lo que son los carteles cuando se habla del tema de droga de los carteles cuando nosotros hablamos de esos acuerdos entre competidores que tienen ese propósito de alterar. Yo tenía una figura, hoy que habla usted del cártel, ¿verdad? Que sí a veces se ha puesto en otro contexto. Sí. Pero una de las figuras que tenía yo, por ejemplo, antes se hablaba mucho del cártel de la OPEP. Ajá. ¿Verdad? Decían el cártel de la OPEP. Y había que entender qué era el cártel. Y entonces había como una palabra clave en esto, que varios se ponen de acuerdo. Y efectivamente, la OPEP es un cártel. Es un acuerdo entre productores de petróleo que es legítimo porque es una decisión de estados soberanos, etcétera. Desde ese punto de vista no lo cuestiono, pero desde el punto de vista de que pueden manipular los precios del producto que producen y que pueden alterar las condiciones del mercado porque deciden producir más o vender, o vender menos o vender más, opera como un cártel. Y a mí realmente no me gustaría que así fuera. Hay 7 sanciones sobre cartelización que ustedes han detectado y han dictaminado. Sí. Para empezar por lo que tiene que ver con petróleos, en el año 2007 se impuso una sanción a las petroleras de aquel momento porque se identificó que estaban zonificando los precios. Y mientras había una baja de precios en una determinada región del país, estos subían en otra y así simultáneamente a efecto de mantener una misma ganancia con una forma engañosa, digamos, para el consumidor. Se sancionó también por acuerdo entre competidores a las 2 empresas harineras más importantes de aquel momento, Molsa y Ariza, porque se pudo comprobar la existencia de un reparto del mercado. 45% del mercado nacional para una, 55% para la otra. Y se pudo comprobar incluso que el arreglo implicaba que por cada quintal que la una o la otra se pasaba de ese porcentaje acordado, le compensaba con $5 a la que quedó más abajo. Ha habido otros un poco más pequeños, por ejemplo, a un grupo de agencias de viajes
4 agencias de viajes que se comprobó que en sus ventas o en sus ofertas para el Estado, para el MINEC era uno de ellos, y no recuerdo cuál otra institución del Estado, se habían puesto de acuerdo en determinados precios y entonces le ofrecían por separado pero con precios idénticos. A las telefónicas en 2 ocasiones ya se ha establecido también sanciones porque se pusieron de acuerdo en un primer momento por cobrar la misma tasa por el intercambio de una llamada de un fijo a un móvil y viceversa, cuando la ley, que fue reformada, el artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones, lo que estableció fue un techo más allá del cual no se podía ir. Entonces ellos quisieron interpretarlo como que se había dicho que ese era el precio que había que cobrar a todos, y no. Cada una podía manejarse por debajo, compitiendo precisamente por una clientela, pero lo entendieron en otro sentido y se fueron para arriba. Yo quisiera hacer un paréntesis, licenciado. Usted me habla que se pueden poner de acuerdo 5 o 6 empresas, pero se pueden poner de acuerdo 2 empresas. También. ¿Cuál es la diferencia? Porque entiendo que también se cae en prácticas monopolísticas, Sí. que también es una práctica que está contemplada en la ley de competencia. Fíjese que ahí me permite hacer una aclaración muy importante a su pregunta. Prácticas monopolísticas es la palabra que utiliza la Constitución, redactada y emitida en 1950. ¿Cómo se traduce eso ya en el lenguaje moderno de la ley de competencia, del desarrollo del derecho de competencia, que se da principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando los estados europeos asumen también el derecho de competencia? Aquí se llaman entonces prácticas anticompetitivas. Entonces, así entendidas, y entendida la Constitución como una limitación al Estado, para que el Estado no promueva la creación de monopolios, pero no como la prohibición de la existencia de un monopolio, ya diremos por qué. Entonces, se deben de distinguir lo que son un monopolio de las prácticas monopólicas, como se debe distinguir lo que es tener posición dominante en un mercado y abusar de ella. Abusar de la posición dominante. Perfecto. Exactamente. Me quedo debiendo las otras prácticas de cartelización. Bueno, no me exija tanto a la memoria, pero sí le voy a decir la más importante, reciente, es la que sancionamos a las aseguradoras, porque encontramos con que durante 8 años consecutivos, voy a utilizar letras para no mencionar empresas por su nombre, la aseguradora A, que pertenece al grupo económico de la AFP-A, siempre ganó la licitación anualmente lanzada por las AFPs. Y la aseguradora B, perteneciente al grupo financiero de la AFP-B, siempre ganó en el B. Ahí se pudo establecer con realmente un esfuerzo de investigación muy grande cómo se realizaba un juego de retirar bases de licitación, presentarse en una, retirarse de la otra y en últimas hacer un malabarismo que nos lleva a esa consecuencia durante 8 años consecutivos. Esa última sanción, ahí son 2 nada más, pero son 2 que se han puesto de acuerdo. Y no hablamos ahí de monopolio ni de oligopolio, sino que hablamos de un acuerdo entre competidores, porque teóricamente son competidores las 2 aseguradoras, ¿no?, que de esa forma han ido ganando siempre las mismas. Los 2, es decir, la sanción ya fue recurrida por ambas aseguradoras ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y estamos en este momento en el debate en esa sede judicial sobre la legalidad de la resolución nuestra. Y no sé si aquí me permite hablar un poquito sobre el tema de las dificultades que nos ha causado hasta el presente la jurisdicción contenciosa. Yo quería hacerle una pregunta antes de que usted me diga esto. Dígame. Hay gente que se pregunta, a ver, y no les ha temblado el pulso para sancionar a estos grandes grupos económicamente fuertes, licenciado, porque hay una ley, sin duda, pero a veces los salvadoreños sobre todo pensamos mal y decimos, no,
no les van a decir nada, no los van a sancionar. La experiencia de la superintendencia, al parecer, es diferente, licenciado. Efectivamente, desde luego yo puedo hablar en primer lugar del periodo en que yo he sido superintendente. No nos ha temblado el pulso, nos hemos atenido estrictamente a lo que indica la ley, a lo que indica la literatura y la doctrina del derecho de competencia y a la realidad que hemos encontrado. Pero yo sé que esto, por lo que yo he visto de todos estos casos anteriores al periodo en que yo soy superintendente, es decir, el periodo de Celina Escolán y del doctor Enrique Argumedo, uno puede observar en las actuaciones que igualmente no les tembló el pulso. ¿Eso significa asumir consecuencias? Pues sí, ciertamente que sí, ¿verdad? Pero felizmente podemos decir que esta es una institución que ha actuado siempre conforme a derecho y con absoluta transparencia. En otro ámbito del trabajo de la superintendencia, los estudios de competencia, ahí hemos dicho con toda claridad, en tal sector existe esta situación de control monopólico u oligopólico. 2, 3 empresas, 4 empresas manejan la totalidad o casi la totalidad de un rubro económico, y lo hemos dicho también con claridad, pero con tal claridad y con tal exigencia técnica que hasta el momento no ha habido un cuestionamiento sobre esos estudios, en el sentido de querer decir aquí hay una cosa falsa, que es desgraciadamente como se maneja el debate general ahorita en política y en economía, ¿verdad? Acusando al otro de falsedad sin decir, claro, sin fundamentarlo en nada. Eso no nos ha tocado a nosotros. Bueno, hemos hablado ya ahora de los casos sobre cartelización. El licenciado Francisco Díaz con nosotros, superintendente de competencia, nos está debiendo la parte de los 7 casos de abusos de posición dominante que también la superintendencia de competencia ha sancionado en estos 10 años de existencia. Vamos a hacer un corte. Ahorita vamos con Coralia Cuellar, que nos está lista para llevarnos su micro noticiero, que es por cortesía de dinero.com.sb. Adelante, Coralia. Buenas noches, bienvenidos a este micro noticiero de dinero.com.sb. Gracias por siempre estar con nosotros, pendientes de las noticias más importantes a nivel de economía y finanzas. Damos inicio con esta nota. Esta semana, Camtex inició con el Forotex 2016. ¿En qué consiste? Bueno, este tiene como fin encontrar herramientas estratégicas que le permita al sector ser más competitivo a nivel internacional. ¿Qué se busca? Según el Banco Central de Reserva, esta industria lo que busca es crecer, ya que el sector textil y de confección representó durante 2015 el 46% de las exportaciones totales del país, es decir, un 6% más que en 2014. Durante ese mismo año, el sector empleó a más de 73,000 personas, lo cual representa dinamismo a la economía nacional y, por ende, bienestar a las familias salvadoreñas. De acuerdo con los datos de esta institución, la economía nacional ha venido en crecimiento gracias a este sector. En los últimos 10 años, la industria pasó de contar con 3 zonas francas a 17, beneficiando además a otras industrias como por ejemplo la construcción, el sector eléctrico, la industria nacional, bancos, transporte y muy especialmente el desarrollo de los municipios donde se llevan a cabo estas labores de maquila. Además, ese sector representa un rubro importante porque desarrolla beneficios a los habitantes gracias a sus programas de responsabilidad social empresarial. Asimismo, pasando a otras notas, el Banco Central de Reserva informó que El Salvador tiene un 34% de la población con pocas cuentas o con cuentas bancarias en el sector financiero, muy por debajo en promedio de América Latina. Sin embargo, el país es una de las naciones con mayor acceso a cuentas móviles en la región, por lo que es importante trabajar que todos tengan acceso al sector financiero y no solamente al sector informal. En ese sentido, el Banco Central de Reserva desarrolla la conferencia Innovaciones Inclusión financiera a través del dinero electrónico y cuentas simplificadas. ¿Cuál es el objetivo de este foro o de esta conferencia? Bueno,
pues es ahondar en los temas como el registro de dinero electrónico, cuentas de ahorro, requisitos simplificados, y esto conlleva a facilitar el acceso y el uso y la calidad de los productos financieros, principalmente para la población de escasos recursos económicos. Asimismo, y pasando a otra información, tenemos que Camagro desarrolló esta semana la inauguración de su Agroexpo 2016. Es un evento relevante. ¿Por qué? Porque viene a desarrollar o activar todos los rubros que conforman este sector, especialmente porque involucra a uno de los sectores más importantes para la actividad productiva del país. Su impacto en la generación de empleo, el crecimiento de la economía y sobre todo porque la agricultura en este país representa el 23% del Producto Interno Bruto. Así lo enfatizó Mario Salaverría, presidente de la Asociación Azucarera y también miembro de Camagro. Al evento, que estará abierto para todo el público hasta el domingo 20 de marzo, podrán asistir y ver no solamente los diferentes stands, sino que también escuchar algunas ponencias de los sectores involucrados. Ahí se realizan diferentes innovaciones tecnológicas, podrán ver productos, desarrollo de granos básicos, además podrán ver todo lo que se trata de industria como el azúcar, la pesca, la industria avícola, entre otros. Y es así como llegamos al final de este micronoticiero de dinero.com.sb. Recuerde siempre estar pendiente de nosotros cada jueves y cada domingo dentro de la entrevista de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Pasen buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, platicando con el señor superintendente de competencia, el licenciado Francisco Díaz Rodríguez, esta noche. Hoy él fue reelecto para 5 años más en su cargo de presidente de esta superintendencia. Un trabajo bastante fuerte, un trabajo bastante delicado. Hemos hablado también que se tocan intereses económicos bastante fuertes, pero hay una legislación que data del 2004, si no me equivoco, sí, y una institución cada vez más fuerte como es la superintendencia de competencia. También hablamos del tema de los casos de cartelización. Hay casos también de posición dominante, pero hay unos estudios que han hecho también la Superintendencia de Competencia y algunas recomendaciones de política económica también que ustedes han realizado. De eso quisiera, licenciado Díaz, que nos platicara sobre estos temas de los estudios, de las recomendaciones que han hecho y también de algunos abusos de posición dominante. Comencemos por esto último, pero ahí no me pida que hable de los 6 o 7 porque no es tan fácil y entonces tengo que explicar un poquito qué es esto del abuso de posición dominante. Esto se da cuando estamos en presencia de un agente económico que en un determinado mercado, y ese es el primer problema, hay que identificar con toda precisión de qué mercado estamos hablando, tiene una situación de tal presencia en ese mercado que puede actuar con independencia de los competidores, de los proveedores e incluso de los mismos consumidores. De los competidores porque es tan grande que no le hacen cosquillas, como decimos, como se puede decir comúnmente. De los proveedores porque lo mismo, es tan grande que el proveedor, si no le vende a él, aunque tenga otros clientes, va a verse en graves aprietos económicos porque ese que tiene posición dominante en ese determinado producto es el principal consumidor, o mejor dicho, el principal comprador. Y por parte de los consumidores, porque lo mismo, está la presencia de este agente económico que el consumidor no tiene cómo sustituir con un producto de otro agente económico para suplir su necesidad. La posición dominante per se no es mala. Per se no es mala. El punto es cuando se empieza a abusar de ella. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo, que he sido autorizado para mencionarlo, el de red del teléfono. La única empresa que por el momento está dando un servicio en donde combina el teléfono con el radioteléfono es una sola. Ahí hay una situación de posición dominante, pues no hay otro en el mercado, pero no se ha visto ningún abuso en ese sentido. Ahora, el caso más reciente, y ahí se puede entender también,
de sanción por abuso de posición dominante es el que de nuevo con las telefónicas. Resulta que para entrar llamadas internacionales a El Salvador puede hacerse desde una telefónica en el exterior a través de las 4 principales, las más conocidas, pero puede ser que se haga o se quiera hacer a través de un operador intermedio que tiene todo el derecho de meterse en ese mercado y que se aplica para todas aquellas llamadas que llegan de fuera de alguna telefónica que no tiene acuerdo con las 4 telefónicas de acá. Ese necesita que se le permita la interconexión para poder terminar sus llamadas en las redes de estas 4. Tiene posición dominante esas 4, ¿no? Porque sin esa interconexión autorizada por ellos no puede operar. La ley de telecomunicaciones establece la obligación que tienen las telefónicas de acceder a esta interconexión, porque manejan un bien absolutamente limitado para un servicio que cada vez tiene más y más características de necesario y de público. Si no le hago esta pregunta, la gente va a preguntar por qué no la hice. A ver. El tema de las aerolíneas. ¿Hay algún estudio? ¿Hay algún caso que se ha llevado con el tema de las aerolíneas? Caso no se ha llevado, pero sí hay un estudio muy detallado, muy en profundidad, y yo invito a todo el mundo a que lo vea en la página web nuestra o mediante la aplicación que desde cualquier dispositivo electrónico appsc.gov.sb puede acceder a esto, en el que se estableció, y aquí vuelvo a insistir en la necesidad de identificar con toda precisión de qué producto hablamos, se estableció que de 28 rutas directas servidas desde San Salvador hacia otros puntos, 20 son monopólicas, es decir, servidas por una sola empresa. Pero ojo, hay que identificar bien que estamos hablando de rutas, no de líneas aéreas, sino que de rutas específicamente y de punto a punto, en este caso de ciudad a ciudad. De esas, 5 son centroamericanas. Hay monopolio en 5 de ellas, salvo a Panamá, y las restantes son hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿qué ocurre en este mercado en particular que no es nada fácil? Para empezar, tenemos en Centroamérica, ya vista como conjunto, un mercado relativamente reducido. Cuando hablamos de vuelos que no van más allá de 16, 20 personas por día, no podemos hablar de que sea un mercado que pueda interesar a las líneas aéreas tradicionales como para entrar a no es muy pelear. Atractivo, no es muy atractivo, exactamente. Aquí hay una empresa, ahora Avianca, antes TACA, que pudo desarrollarse así, entre otras cosas, pero muy, muy importante, por la enorme cantidad de salvadoreños que viven fuera, que sí se ven condicionados o por lo menos muy inclinados a utilizar esa empresa. Pero hay una queja generalizada y uno también lo puede vivir. Viajar en Centroamérica es tan caro, licenciado, que la gente dice, con este dinero que gasto de viajar de Costa Rica a San Pedro Sula, en el caso reciente que unos amigos así lo hicieron, de Guatemala a San Pedro Sula, viajar en esas condiciones con precios tan caros, dicen a veces es más barato viajar a Europa, dice la gente. Y tienen razón. Y el otro caso es también de esa gran cantidad de hermanos salvadoreños que viven en los Estados Unidos, que viajan frecuentemente para nuestro país y viceversa, y les resulta tan oneroso viajar. Y tienen absolutamente toda la razón. Pero entonces, ¿cuál es la perspectiva con que lo ha asumido la Superintendencia de Competencia? Siendo tan absolutamente complicado intentar una regulación de precios en líneas aéreas, que por cierto en toda la América Latina solo me parece que existe entre 2 rutas Brasil-Argentina y no más, precisamente por la complejidad, hacia dónde se orientaron las recomendaciones de la Superintendencia de Competencia es a aquellas medidas de orden legal por una parte y de orden administrativo del aeropuerto internacional que faciliten
la posibilidad de líneas de bajo costo en Centroamérica, de manera que al ingresar a ese nuevo mercado, las líneas tradicionales se vean obligadas a bajar sus precios. Y de hecho eso ya empezó a ocurrir. Con el ingreso de, ¿cómo se llama la que vuela a Miami? Se me olvida en este momento, que vuela una vez por semana, económica. Bueno, ya vendrá el nombre. Bajó inmediatamente el valor de los pasajes a Miami. Que esperamos que va a suceder lo mismo en la medida que Beca o TAG, que es de Guatemala, y otras empiecen a generar vuelos locales, porque eso va a hacer necesariamente que se prefiera esas líneas aéreas de bajo costo en detrimento de la dominante. Okay. Bueno, el tiempo está volando y tenemos una plática muy agradable con el señor superintendente de competencia. Vamos al último bloque, y en el último bloque vamos a hablar de temas de coyuntura económica, de competencia en la economía nacional, que están en este momento de moda. Eso no vamos a dejar de preguntarle al señor superintendente. Esto cuando regresemos. Bueno, estamos ya en el último bloque de Encuentro Económico. Recuerde, todos los jueves a las 8:15 y los domingos a las 8 de la noche su retransmisión. Platicando esta noche con el señor superintendente de competencia, el licenciado Francisco Díaz. Hemos abordado algunos temas, realmente no nos alcanza mucho el tiempo. Hay tanta historia que se ha hecho en esos últimos 10 años, licenciado, que parece pues que fue ayer, ¿verdad? Pero que ustedes tienen una presencia muy fuerte ya a nivel nacional con este tema de la competencia y resultados también. Pero hay temas de coyuntura, licenciado, que no puedo dejar de preguntarle. Está el tema sobre el posible acuerdo en la aplicación de la contribución para la seguridad ciudadana, es uno de ellos, y también quisiera que nos hablara sobre el tema de la televisión abierta, que son dos casos que se están ventilando. Correcto. Solo déjeme agregar el nombre de la empresa aérea de bajo costo que se nos olvidó antes, Spirit. Spirit. Ah, ok. Esa vuela para El Salvador, Miami. Sí. Bueno, esto dicho, comenzando por el de la contribución especial. Inmediatamente que se aprobó la contribución especial, hubo varios movimientos que desde el punto de vista de nuestra tarea de vigilar las condiciones de mercado llamaron la atención. Pero hubo también una confusión en ese momento, porque por una parte se dijo no están aplicando bien la contribución, y eso no nos toca a nosotros verlo, sino que le tocará en todo caso a Hacienda. U otros que dijeron, bueno, pero aquí se está afectando al consumidor, de acuerdo, eso le toca a la Defensoría del Consumidor. Pero había y hay un factor sobre el cual estamos ahora trabajando, sobre el cual estamos ahora investigando, y es el aparecimiento casi simultáneo de nuevas políticas comerciales. Eso sí es una cosa que nos atañe a nosotros si se logra demostrar o si se demuestra que hubo un entendimiento y un acuerdo. Ahora, no es fácil este tipo de demostración, y aquí voy también a referirme a otro asunto en que tuvo que ver la banca, que fue el aumento de las tarifas, el aumento de las tasas de interés cuando, por reformas a la ley de defensa del consumidor, se eliminaron ciertas comisiones. Se eliminó la comisión por administración de la cuenta, ya lo recuerdo con precisión, pero inmediatamente los bancos subieron las tasas de intereses. Para compensar. Sí, para compensarse. Ahora, una institución del Estado no puede establecer una sanción si no tiene la más completa certeza de que efectivamente allí hubo una práctica anticompetitiva. En el caso de la banca, que me refería, realizamos una investigación y no pudimos llegar a establecer con certeza que se había dado un acuerdo entre los bancos. Porque una cosa es, licenciado, una cosa es la afectación económica para el usuario, en este caso, es decir, deme una recarga de $2, mire, hoy le vale $2.10 o le vale $2.15, algo así es que están cobrando. Sí. Esa es una afectación al usuario, al consumidor, que eso lo ventila la Defensoría del Consumidor. Ustedes más bien estaban estudiando la puesta de acuerdo entre las telefónicas. Para introducir esas nuevas políticas comerciales que permitieron hacer efectivo el cobro en esa forma, ¿verdad?
Ellos dicen, no, es que para darle el mismo servicio estamos cobrando más. Otros decían, no, es que en lugar de reducirle el tiempo de llamada telefónica y dejarlo en $2, estamos utilizando esto. Bueno, eso es lo que nosotros en este momento estamos investigando para ver si hubo allí un entendimiento y ponerse de acuerdo en una misma política comercial. Eso es lo que nos toca. Para eso, el procedimiento que hemos utilizado es el que se llama de actuaciones previas, que es una pesquisa preliminar que nos va a permitir o iniciar un procedimiento sancionatorio porque tenemos suficiente solvencia, digamos, satisfacción de que existe eso, o que nos va a llevar, como fue en el caso de la banca, a decir, miren, hay muchos indicios, pero no hay algo que nos permita... ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para una resolución de ustedes en este caso? Nosotros nos hemos propuesto evacuar las actuaciones previas en general en un plazo de 4 meses. No puedo asegurar que va a ser en 4 meses porque depende de la complejidad del tema que estemos manejando. Y este es bastante complejo. Pero no espero yo que nos pasemos más allá, en todo caso, de los 6 meses para poder tener ya una respuesta. La otra polémica es las condiciones de competencia en la televisión abierta, que también ha dado mucho que platicar. El resultado del estudio pues ya fue presentado a los distintos agentes. Yo sí estoy seguro que de TVX estuvieron asistiendo a una de esas presentaciones, y ahí se establece con toda claridad que hay un grupo económico dominante en esta área, que es TCS, y que por sí solo maneja, me parece que el 67 o 70% del mercado en términos de rating y un porcentaje muy similar en términos de facturación. Y de nuevo vamos al mismo punto. Estar en esa posición, ¿es sancionado por la ley de competencia? No. Lo que sí puede sancionarse es que, aprovechando esa situación, se cometan abusos en perjuicio de la competencia. ¿Cómo podemos conocer nosotros de eso? Bueno, de oficio, sí, de alguna manera tenemos acceso a información que nos indique que se está dando un abuso por ese lado. O por denuncia de alguna de las partes que se vean afectadas y nos digan, mire, esto y esto está ocurriendo, y eso lo está realizando este grupo que tiene posición dominante. Dicen los agentes económicos que lo peor que le puede suceder a un agente económico es que se le diga que es un grupo económico que posee posición dominante. Porque a partir de ahí, y esa sí es nuestra obligación, debemos estar muy pendientes de sus actuaciones para ver que no se abuse de esa posición dominante. Pero digamos, yo puedo decir, mire, es por el trabajo que han hecho esta cadena de televisoras que tienen... Pueden haber muchas explicaciones. En este caso yo le diría, bueno, porque fueron los pioneros desde el año 1960 y tanto, y eso les permitió lo que usted quiera. Ajá. Se puede llegar a tener la posición dominante. El punto ahorita es abusar de ella. Ahora, mucha gente me puede decir, sí, pero es que se llegó a esa situación. En este caso de este sector de la economía, televisión abierta o en cualquier otro, por vías que no son las que se puede llegar ahora. Sí, efectivamente así es, pero eso ya no nos compete a nosotros. Incluso nosotros no podemos trabajar con situaciones que se dieron antes de la vigencia de la ley de competencia, lo cual es obvio, ¿no? Otros recursos habrán si se quiere investigar por ese lado, pero no lo podemos hacer nosotros, ¿ya? Y así corriendito, licenciado Díaz, el tema de los bancos. La gente pregunta también. ¿El tema de los bancos? ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Hay alguna denuncia sobre prácticas anticompetitivas en el tema de la banca nacional? No. Aparte del caso en que yo le decía de aumentar las tarifas, no hemos tenido otra investigación a ese respecto. Sí, con tarjetas de crédito. Con tarjetas de crédito se hizo un estudio también en profundidad y se ve que ahí hay, ¿qué diré yo?, irregularidades, tasas de interés realmente muy fuertes, pero, y no sé si me va a alcanzar el tiempo para insistir una vez más en esto, es hasta cierto punto frustrante, pero es la realidad. La Superintendencia de Competencia puede hacer estudios, puede identificar fallas en el mercado y
está obligada a señalarlas y hacer las recomendaciones pertinentes a las instituciones del Ejecutivo o, en su caso, de la Asamblea Legislativa, que son las encargadas de solucionar esas fallas. La superintendencia solo puede precisamente diagnosticar, recetar, digamos, para seguir utilizando el símil de la medicina, pero no puede llegar a la cirugía, no puede llegar a ser ella quien modifica las condiciones. Entonces, en el caso que usted me señala y en otros tantos, hemos señalado, ahí está el diagnóstico, ahí está lo que hay que hacer y no ha sido todavía ejecutado por quienes les corresponde. En medio minuto, la recomendación más importante que ustedes le han hecho a otros organismos para hacer que esta economía sea más eficiente, más transparente, más clara para toda la gente. Es que depende del sector en que nos ubiquemos, pero para mí de las más importantes serían las que tienen que ver con los mercados que afectan directamente a la canasta básica. Pienso en el arroz, pienso en la harina de trigo, pienso en el azúcar, que serían quizás las más importantes en ese sentido, porque afectan directamente el canasto básico, claro, la canasta básica de todos nosotros. Licenciado Francisco Díaz, gracias por estar con nosotros en este encuentro económico. Usted ha sido un invitado especial para nosotros para hablar del tema de la competencia, por supuesto. Queremos agradecerle por haber participado. No, muy por el contrario, don Julio, soy yo y es el equipo de la superintendencia quien lo agradece y quien al mismo tiempo le dice, mire, invítenos a otro programa, tomemos un caso específico que nos permita realmente hacer ahí una disección completa del caso. Le aseguro que va a ser interesante para muchos televidentes y que nos va a permitir explicar de mejor manera cómo actúa la superintendencia y cómo pretende contribuir a la eficiencia de la economía del país, la mayor competitividad de nuestra economía frente a otras economías del mundo y cómo tratamos de beneficiarnos todos, y todos somos consumidores. Gracias. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este encuentro económico que hoy damos por terminado, un programa muy interesante sobre el tema de la competencia. Buenas noches a todos.